Sevilla. Tengan un caluroso saludo a todos los amados que nos escuchan en Ecuador, acá en España y en diferentes partes del mundo, ya que gracias a Dios las redes también sociales nos abren puertas para poder predicar el Evangelio. Bueno, y voy a entrar al tema, pues saludos a todos los amados que se encuentran conectados hoy. Hoy tenemos el día miércoles de jóvenes, pues me ha tocado llevar una palabra para los jóvenes. El tema es te levantarás como las águilas. Y qué maravilloso, ¿verdad? Porque el Señor nos llama para fortalecernos y muchas veces cuando la persona no tiene fuerzas, solamente podemos tener las fuerzas de Dios. Yo quiero leer Isaías y vamos iniciando leyendo Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31, donde nos dice la palabra de Dios que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, en el Señor, tendrán nuevas fuerzas y se levantarán, dice, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Damos gracias al Señor por su palabra y que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestras vidas, a vuestros corazones, que el Espíritu de Dios traiga a vuestros corazones también ese levantamiento y renovación que cada uno necesita en el nombre de Jesús. Y qué bueno, pues que nos habla la palabra del Señor acerca de que el poder de Dios renueva las fuerzas. El poder de Dios es la que renueva nuestras fuerzas, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos seguir adelante. Hay una de las cosas que el Señor habla en este pasaje a través del profeta Isaías, que Él da esfuerzo al cansado. Señor dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo les haré descansar y les daré descanso, porque Él multiplica las fuerzas cuando muchas veces no tenemos ninguna. Y no solamente a nosotros los adultos, sino a los jóvenes, que en este caso es este mensaje dirigido para vosotros, los jóvenes, que el Señor quiere fortalecer vuestra fuerza, porque muchas veces los jóvenes pues piensan que pueden comerse el mundo porque está esa juventud, ¿verdad? Ahí tan viva, pero muchas veces en el camino desfallecemos. Aún nos pasa a los adultos que nosotros también desfallecemos a veces, pero buscamos las nuevas fuerzas que vienen del Señor y solamente en Él podemos descansar. Y dice aquí el profeta que los muchachos se fatigan y se cansan, porque muchas veces no hay una perseverancia, ¿verdad? Dios te ha llamado para que tú puedas levantarte y fortalecerte en Él. Dice, los jóvenes flaquean y caen, porque muchas veces en el caminar del creyente, en el caminar de los jóvenes cuando han conocido a Cristo, vienen muchas dificultades. Aquí el Señor también nos compara, y en muchas de las escrituras el Señor compara al creyente, al cristiano, como las águilas. Habla de las alas de las águilas y de la fuerza del águila, ¿verdad? Dice que el águila es una de las aves que se remonta a lo más alto de las alturas. ¿Y sabe qué? Es una ave que dice que puede viajar en medio de las tormentas. Dice que puede alzar su vuelo y aún traspasar tormentas, y el águila puede vencer todos esos obstáculos. ¿Sabe qué? Y esa águila dice que vive en los lugares más altos, sobre las rocas sobre las rocas tiene su casa, su hogar. ¿Sabe por qué? Porque allí es donde esa ave se siente más segura, en los lugares más altos. ¿Sabe por qué? Porque se guarda de los depredadores, se guarda de aquellos que pueden hacerle el mal, le pueden dañar. Hay algo tan hermoso que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Acerca del águila, las características que tiene este animal. Y cada 40 años, dice, cuando cumple 40 años, el águila nuevamente comienza, dice la palabra de Dios, a renovarse. Comienza a renovarse de tal manera que dice que aún su pico, aún sus plumas se renuevan para poder retoñar y renovarse nuevamente en sus fuerzas. Qué maravillosas las características del águila y cómo el Señor le habla
habla también a los jóvenes. Dice, a los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero dice el Señor que los que esperan en Él serán como esas águilas, en el cual hemos hablado las características de esta ave majestuosa, ¿verdad? Cómo la compara. Asimismo, el Señor guarda nuestra vida y nos fortalece de una manera sobrenatural cuando buscamos en Él. ¿Por qué? Porque no depende de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas del Señor. Y sabe, la palabra del Señor es tan preciosa que incluso los jóvenes, al considerarse muchas veces fuertes y vigorosos, también se cansan y también flaquean. Hay algo tan maravilloso que puedo compartir también, que yo me convertí al Señor a los 17 años de edad. Conocí al Señor por primera vez en mi vida. Y fui joven en los caminos del Señor, y Dios tuvo que tratarme, procesarme, y también hubieron momentos en los cuales vinieron flaquezas y debilidades, y aún muchas veces vienen aquellas cosas, pero Dios nos renueva las fuerzas. Pero cuando somos jóvenes, pues muchas veces también, aunque tiene la fuerza y el vigor, muchas veces todas las situaciones que hay alrededor nuestro, muchas veces nos hacen flaquear. Y el mundo, y quizás al joven más le arrastra el mundo, las cosas que están en el mundo. ¿Sabe qué? Yo también lo viví porque tuve 17 años, pero me enamoré de Cristo. Lo más hermoso es tener esa pasión por el Señor y buscar a Dios. Aunque yo tenía mi vigor y mi fuerza, tengo vigor y fuerza, pero no como antes, ¿verdad? Pero tenía 17 años cuando conocí al Señor, 17 años, 17 añitos. Y muchos me decían de esta manera, mira, esa joven, junto con mi esposo, que ahora pues gracias a Dios es mi compañero, ¿verdad? Él éramos jóvenes ambos y éramos muchachos, y el Señor trató con nuestras vidas, y es algo tan maravilloso porque nos decían a nosotros, tú no vas a seguir el camino. La gente del mundo muchas veces me miraba y decía, ella no va a seguir el camino de Dios, porque es muy joven, porque se ha equivocado. No, Dios está levantando una generación que le crea, y levantó en mí una generación de verdad, y la generación que se levantó conmigo, de esa generación Dios ha levantado hombres y mujeres que le sirven al Señor, al servicio de Cristo, apasionados por el Señor. Y yo todavía le puedo decir que así como le conocí a los 17 años, mi vida vive enamorada y apasionada todavía del Señor, como el primer día que le conocí. ¿Por qué? Porque Él transformó y cambió mi vida, me dio una nueva esperanza, y el Señor nos levantó y nos dio fuerza aún en medio de las dificultades. He tenido un largo trayecto y sé que todavía me toca tener un trayecto más adelante, ¿verdad? Pero en el trayecto de mi juventud, el Señor me procesó mi vida de una manera muy especial, y me capacitó, porque Él es el que llama, y si Él te ha llamado, amado joven, es para que tú puedas fortalecerte en el Señor y para que tú le sirvas a Él. El Señor tiene planes gloriosos y planes maravillosos, sueños contigo, para que tú puedas levantarte en el nombre de Jesús. Los muchachos, aunque se fatigan y se cansan, cuando venimos al Señor, Él nos da las nuevas fuerzas. La palabra del Señor nos menciona también y nos recuerda que aún nuestras fuerzas físicas son finitas y limitadas, ¿verdad? Pero también nos lleva a reflexionar este pasaje, que no importan las tormentas en las cuales nosotros pasemos, porque sé que los jóvenes también tienen sus dificultades, tienen también frustraciones y tantas cosas que se anhelan alcanzar en un momento. Pero yo te digo algo, la palabra de Dios dice que los que esperan en el Señor, ellos, dice el Señor, los levantará con nuevas fuerzas. Yo recuerdo tanto que cuando yo vine al Señor, yo quería comerme rápido todo el mundo, quería hacer muchas cosas para el Señor, y corría y corría. Y recuerdo tanto que es tan hermoso escuchar el consejo de los ancianos, escuchar el consejo de aquellos que ya han pasado por el camino nuestro, ¿verdad? Que ya han pasado por nuestro camino. Es tan hermoso escuchar el consejo. Y escuché el consejo de mi padre, escuché el consejo de mis mentores, también en la fe, que pudieron
levantar también, ayudarme a levantar esas alas en medio de las tormentas. Así como te dije hace un momento, como las águilas vuelan en medio de la tormenta. Mira, ellos vuelan. Puedes ver una tormenta tremenda, pero ellos pueden arrebatar en medio de esa tormenta. Así nosotros también en medio de la tormenta, aún en medio de los desiertos, podemos seguir adelante siempre y cuando depositemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Lo hermoso dice aquí que los que esperan en el Señor tendrán esa nueva fuerza, y el Señor quiere renovar tu fuerza para levantarte como las águilas. Como dije, esa ave majestuosa, ¿verdad? Que nos habla la palabra, y esas características preciosas. Isaías 40:31 nos dice, ¿verdad?, que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y para ser levantados como las águilas, primero debemos esperar en el Señor. Como dije al principio, somos personas, los jóvenes muchas veces los adultos somos muy impacientes. Los jóvenes son muy impacientes y muchos quieren ya las cosas, quieren ya, o yo ya quiero un ministerio, o yo ya quiero trabajar. Muchas veces no quieren ni estudiar, quieren hacer tantas cosas. Lo sé porque fui joven y he sido joven, y también lo he sido en el Señor. Pero el Señor, como dije hace un momento, nos enseña a esperar. Yo quería correr de tal manera que no quería esperar, pero el Señor me enseñó a que todo tiene su tiempo. Todo bajo el cielo, dice Eclesiastés, y bajo la tierra, y debajo de la tierra, tiene su tiempo. Así que nosotros tenemos que esperar en los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios, quiero decirte, amado, son perfectos, amado joven, amada joven que me escucha, son perfectos. Los planes del Señor son perfectos, pero hay que buscar su presencia. Esperar en Dios, ¿sabe lo que significa esperar en Dios? Es buscarlo en todo tiempo hasta que el Señor mismo nos revele su voluntad, porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Los jóvenes nos pasa muchas veces eso, y también a los adultos, pero a los jóvenes les pasa que muchas veces en la voluntad de Dios se sienten muchas veces perdidos o inciertos y dicen, pero ¿qué es lo que Dios quiere para mí? O yo ya quiero tener novio, yo ya quiero tener novia. Hay que saber esperar. Cada cosa, como dije, tiene su tiempo y su hora. Recuerdo tanto que yo supe esperar también el tiempo de Dios para poder casarme. Gracias al Señor, tengo a mi esposo y el domingo, este 12 de enero, cumplimos 30 años de casado y nos casamos en la juventud también. Nos dijeron a nosotros, primero me dijeron, esta jovencita no va a aguantar en el camino del Señor. Mira, muchas veces el mundo, el diablo, está esperando que nosotros tiremos la toalla y que no avancemos con Cristo. Pero ¿sabe qué? Cuando de verdad venimos al Señor, nos apasionamos por Él, ponemos en primer lugar a Dios, Dios es el que toma control de nosotros. Cuando de verdad le decimos, aquí está mi vida, Señor, te la entrego. Y yo quiero vivir apasionado, apasionada por ti. El Señor obra en nuestra vida. Y es algo precioso cuando tenemos ese encuentro con el Señor. Y mira, yo te estoy hablando de hace unos años atrás, yo ya tengo 48 años, no me da vergüenza decirlo, pero le doy gracias al Señor que a los 17 años le conocí a Él. Y no me arrepiento de haber tomado esa decisión, de haber aceptado a Cristo Jesús, porque ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Tanto también cada decisión que tú tomes tiene que ser bajo la voluntad de Dios y saber esperar en Él, ya que también te estoy hablando de la palabra y también te estoy hablando acerca de esperar en Él. ¿Por qué? Porque allí, en ese paso que tú vayas a dar, en cualquier decisión que tú vayas a tomar, puedes estropear tu vida o tu vida puede ser bendecida, tanto en tus estudios, tanto en tu trabajo, tanto en tu vida personal, en la persona en la cual tú vayas a escoger para casarte. Entonces, muchas veces vienen fracasos aún matrimoniales porque no se supo esperar en el Señor, en su voluntad, y se le echa muchas veces la culpa a Dios, y muchas veces la culpa no la tiene Dios, sino nosotros, porque no supimos esperar los tiempos perfectos de Dios. Así que los muchachos, aunque se fatigan y se cansan, porque muchas veces se cansan porque quieren las cosas ya, los jóvenes, dice, flaquean y caen, pero
los que esperan en el Señor tendrán esas nuevas fuerzas, pero nos revela que esperar en el Señor es esperar también en su voluntad y Dios nos dará la fuerza necesaria para poder esperar. Mira, yo también, igual que tú, pasé mi juventud quizás poniendo mis ojos en otra persona que quizás no era la que Dios tenía para mí, porque eso era lo que a mí me pasó en cierta ocasión y el Señor me dijo, no, yo esperé en la voluntad de Dios. El Señor me dijo, yo tengo un esposo para ti y es el esposo que ahora yo tengo. Y mi esposo amado, que ya tenemos nosotros 30 años, gloria a Jesús, y tenemos 2 niños, es algo maravilloso. Es algo maravilloso cuando esperamos en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y ahora el Señor, pues ya hemos servido al Señor durante de nuestra juventud. Nuestra juventud ha sido servirle y yo prepararme, capacitarme para todo el llamado que Dios ha tenido para mi vida y ministerio. Los dos somos pastores y podemos servir al Señor con libertad, con amor y enseñándole a nuestros hijos el legado que Dios nos ha dejado. Hay alguien que yo quiero ponerte de ejemplo también, que para mí me encanta la vida de muchos jóvenes, los cuales el Señor también llamó dentro de la palabra de Dios, llamó a Daniel, llamó a José desde su juventud, de niños, ¿verdad? Los llamó también, como llamó a Jeremías, como llamó a David, al rey David. Y ¿sabes qué? Hay algo tan precioso que el Señor a David también lo llamó a la edad de los 17 años, ¿no? Qué curioso. Lo llamó a la edad de los 17 años, lo levantó el Señor a los 17 años. ¿Sabe qué? Creo que esta edad es una edad a la cual el Señor pues también llama desde niño, ¿verdad? Desde niño nos llama el Señor, pero a esta edad lo llamó y venció a Goliat. Y más o menos dice la palabra de Dios que David tenía 17 años cuando venció a Goliat. Y qué maravilloso, porque él podía refugiarse en el Señor. Hay algo característico del águila, del ave en la cual hemos hablado, ¿verdad? Es que el águila se remonta a las alturas y dice que hace su refugio y su casa en las rocas, en los lugares rocosos y muy alto de los depredadores. ¿Sabe por qué? Esa roca es tan hermoso porque nosotros tenemos así mismo que remontarnos a las alturas. ¿Qué quiere decir? Buscar a Dios en todo tiempo, en todo momento, y buscar esa sólida roca que es el Señor Jesucristo. Él es la roca inconmovible en quien nosotros podemos tener nuestro refugio. Y Daniel, tanto como David, que estábamos hablando de David, David también tuvo sus percances. David también tuvo que escapar muchas veces después de que venció a Goliat. Sabemos que era un muchacho pastor de ovejas, tenía 17 años. Pero él supo refugiarse siempre en los brazos del Señor. Ahí vemos los salmos tan preciosos que escribe David acerca de su esperanza en el Señor, porque él supo esperar en los tiempos de Dios. El Señor lo llamó a los 17 años y a los 30 años el Señor lo levantó como rey. Mira, lo levantó como rey, pero no fue algo fácil su tarea, ya que él fue perseguido, dice la palabra de Dios, por Saúl, por envidia, por celos. Dice que 7 años de su vida fue perseguido por Saúl. Y estuvo escondiéndose en las cuevas, en los desiertos, en diferentes lugares. Pero el Señor sabe lo que hizo, lo fue ciñendo de más poder, de más gloria, para llevarlo, catapultarlo a lo que Dios ya le había prometido. A lo mejor Dios tiene una promesa para ti. No sé lo que el Señor te haya dado, jovencita, jovencito, en ministerio, o las promesas preciosas. Hay muchas promesas innumerables dentro de la palabra de Dios, pero hay promesas, las cuales, los sueños que nosotros también tenemos con Dios y Dios tiene con nosotros para podernos usar en su servicio, podernos usar en sus caminos, en el ministerio. Y el Señor lo llamó a David y Dios lo ungió para ser el rey de Israel. Y no solamente fue un rey, ¿verdad?, de Israel, sino un hombre el cual también tuvo flaquezas y debilidades, pero en todas sus flaquezas y debilidades supo mantenerse fiel con Dios, supo mantenerse con el Señor a pesar de sus debilidades. Pudo tener esa capacidad de pedir al Señor perdón y volverse al Señor. Una de las cosas es que no somos perfectos y vemos las imperfecciones que también tenía David, igual que las nuestras, ¿verdad? Como lo dice la palabra del Señor. Pero el Señor fortaleció la vida de David una y otra vez.
Y vemos los salmos hermosos que escribe, Salmo 23, Salmo 27 y muchos salmos, Salmo 24, salmos hermosos y preciosos, Salmo 22. Y fue un profeta, el cual también profetizó también la venida de Cristo. Qué maravilloso. Dios lo usó no solamente como rey, aún como profeta, lo usó a David, al rey David. Gloria a Jesús. Pero a pesar de todas las intemperies y todas las cosas que vinieron a la vida de David, David desde su juventud supo esperar en el Señor y supo buscar la presencia de Dios, a pesar de su debilidad, porque también tuvo debilidades y pecó delante de Dios. Pero ahí está ese Salmo 51, el cual llama al arrepentimiento, el cual dice, perdona a Dios. Qué maravilloso. Y tenemos también el Salmo 32. Mire, quería hablar también de Daniel. A mí me encanta la vida de Daniel, el cual también el Señor obró en la vida de él. Pero fue un joven, el cual no solamente supo esperar en la voluntad de Dios en medio de la dificultad que estaba viviendo su pueblo, sino que supo buscarle al Señor, amarle con todo el corazón, porque dice la palabra del Señor que él buscó, fue arrancado de su tierra, y sabe que a la edad también de 17 años, dice la palabra de Dios que fue arrancado de su tierra. Jeremías 29 nos dice acerca de que Nabucodonosor se había llevado cautivo a Babilonia, no solamente a los ancianos de la ciudad, se los llevó cautivo porque el pueblo de Israel había pecado, y sabemos el contexto, ¿no?, histórico, dice que habían pecado contra Dios el pueblo de Israel, de tal manera que Dios permitió que el imperio babilónico los tomara cautivo, y esto ya lo había profetizado el Señor a través también de Jeremías, que iban a estar 70 años ellos allí cautivos. Y dice la palabra de Dios que en este tiempo, cuando entró Nabucodonosor, dice la palabra del Señor que allí quemó todo a Jerusalén, a muchos murieron espada de los babilónicos, pero entre ellos estaba también Daniel y sus amigos, los cuales pertenecían a la casa de real, eran nobles, y dice que a esos muchachos se los llevaron, y los que quedaron el resto de Israel, dice que se los llevaron cautivos a Babilonia. Pero a estos jóvenes se los llevaron tanto a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, dice la palabra que se los llevaron cautivos a Babilonia. ¿Y sabe para qué se los llevaron a Babilonia? Se los llevaron a Babilonia para tenerlos no solamente presionados y presos bajo la cultura de ellos que era tan pagana, sino también para cambiarles la mentalidad, para que ellos pudieran ser también como esclavos en ese lugar. Pero el Señor trató con la vida de Nabucodonosor y trató con la vida de estos jóvenes que también entraron al reino de Babilonia. Yo quería leerte lo que dice Daniel 1, ¿no? Daniel 1 nos dice que el Señor tomó la vida de Daniel, y hay algo hermoso, hay un texto clave sobre la vida y el libro de Daniel que hizo que el Señor lo usara de una manera poderosa, de verdad, porque fue el amor que tuvo Daniel por Dios, la pasión que tuvo Daniel por Dios, la lealtad que tuvo Daniel por el Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, el capítulo 1, que Daniel en el verso 8, yo quiero leerte el verso 8, a mí me ha cautivado siempre esa palabra en mi corazón, este versículo. Dice que Daniel, cuando fue llevado cautivo con sus amigos, que fueron Ananías, Misael y Azarías, dice que Daniel, en el versículo 8 de Daniel 1:8, propuso en su corazón, mira lo que dice la Escritura, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino con el que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¡Qué maravilloso! Una de las cosas que cuando fueron llevados, dice, vamos a escoger Nabucodonosor dijo, vamos a escoger de la casa real a jóvenes que sean sabios, y los llevó a ellos, a los 4. Y eran más o menos de la edad de 17 años. La palabra de Dios dice que les quisieron cambiar su manera de pensar. Qué maravilloso que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada. ¿Sabe qué? Hay una de las cosas que es un principio de Dios, que nosotros, para ser remontados y levantarnos como las alas de las águilas, para tener esas nuevas fuerzas, ser fortalecidos en el Señor, también tenemos que proponer en nuestro corazón qué hacer. ¿Cuáles son las decisiones importantes que tenemos que tomar? Joven, a ti te digo, tienes que saber qué vas a hacer.
¿Qué decisión vas a tomar? Daniel propuso en su corazón, dice la palabra, no contaminarse con la comida del rey. La comida del rey eran comida ofrecida a los ídolos y eran comidas las cuales también no podían comer por la ley el pueblo de Israel. Entonces dijo Daniel, le propuso, dice la palabra de Dios al jefe de los eunucos, que se le diera 10 días. Solo pruébanos 10 días. No vamos a beber ni del vino del rey, ni de la comida del rey, sino que nosotros vamos a comer legumbres y vamos a beber agua. Y luego compara nuestros rostros, compara físicamente cómo estamos con los demás jóvenes que estaban allí también, jóvenes los cuales también estaban siendo entrenados y enseñados. Una de las cosas que quiero decirte, amado joven, es que el enemigo va a querer cambiar tu manera de pensar. Va a querer cambiar tu manera de pensar. Al cambiar tu manera de pensar, va a cambiar también tu manera de vivir. ¿Sabe qué? Nuestra manera de pensar tiene que cambiar, sí, estructuras tienen que ser rotas, pero estructuras antiguas y viejas tienen que ser cambiadas y mudadas a través de la palabra de Dios. Su palabra dice que Él es el que nos renueva nuestros pensamientos. Nos dice Isaías que nuestros pensamientos, mis pensamientos, los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos sus caminos, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, ¿verdad? Qué maravilloso. Daniel no dejó que en ningún momento su corazón se ha cambiado. No dejó que su manera de pensar en Dios sea cambiada, aunque estaba en una cultura distinta, aunque estaba en otro lugar, en un lugar pagano. No importa, mira, hoy en día nos encontramos en medio de una generación perversa y mala, sí, sí, amado joven, sí, amada jovencita, nos encontramos, y amado hermano, nos encontramos en una generación perversa y mala. Estamos viendo la maldad, pero en medio de la maldad, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz. No menosprecies tu juventud, como dice la palabra, no tengas en poco. Como le dijo Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ninguno menosprecie tu juventud, le dijo Pablo a Timoteo. Así que no deje que nadie menosprecie tu juventud porque tú eres joven. Todo lo puedo en Cristo. Recuerda, Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y solamente si esperas en el Señor y en su voluntad, obedeciéndole y siéndole fiel y leal a Dios, Dios va a levantarte. La palabra de Dios dice que les quisieron cambiar. Mire, aún el nombre, los caldeos dijeron, vamos a cambiar a Daniel, a estos jóvenes que sean como nosotros los caldeos. Vamos a hacer que ellos sean iguales que nosotros. Pero en ningún momento Daniel claudicó, sino que Daniel siguió adelante. Aunque le cambiaron de Daniel, su nombre le pusieron Belsasar, a Ananías le pusieron Sadrach, a Misael, Mesaya y a Azaría, Abednego. Sí, a Sadrach, Mesaya y Abednego, estos tres jóvenes, de los cuales luego el mismo Nabucodonosor los mandó a echar al horno de fuego por no doblar sus rodillas ante la estatua de oro que había puesto Nabucodonosor. Y vemos cómo Dios los libró, porque no solamente Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sino que también estos tres jóvenes lo hicieron. Qué maravilloso. ¿Sabe qué quiero decirte? No sé el tiempo que me queda. Dice, Dios honra a los que le honran, pero a los que lo menosprecian, dice, son tenidos en poco. Dios va a honrar la fidelidad que tú le des al Señor. Dios va a honrar tu amor que tú le des al Señor. Honra a Jehová con todo, con tus bienes, con aún la grosura y ese de lo que tú tienes, todo lo que el Señor te da. Dale al Señor, da de gracia lo que de gracia Dios te da. Dale tu vida porque somos mayordomos del reino de Dios. Tú y yo somos mayordomo, y mayordomo quiere decir que eres un administrador de lo que Dios te da. Dios te ha dado tu vida. No la desprecies, no la malgastes. No malgastemos lo que Dios nos ha dado. Lo más precioso, ¿verdad? Nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida vale mucho. Valió la sangre, nuestra vida. Valió la sangre del Cordero de Jesucristo. Entonces es importante que busquemos la presencia de Dios y no menospreciemos la juventud. Dice, no tengan en poco tu juventud, sino que sé ejemplo, sé ejemplo. Mire, sé ejemplo.
Daniel fue ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. ¡Qué maravilloso! Daniel fue ejemplo en todos estos atributos preciosos, ¿verdad? Fue ejemplo y no solamente él y sus amigos. Y hay algo tan maravilloso que cuando le somos fieles al Señor y proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, o sea, ¿qué quiere decir? Consagrarnos, joven, tú puedes consagrarte para el Señor. Y gloria a Jesús, que hay todavía una generación de jóvenes que buscan al Señor con su corazón, que aman al Señor y que están levantándose. No flaquees, sino que guarda tu corazón del mal. Hay algo tan poderoso que nos dice también la palabra del Señor en el Salmo 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y lo contesta, con guardar tu palabra. Gloria a Jesús. ¿Cómo voy a limpiar mi corazón? Mire, tan maravillosa es la juventud, porque dice que aún los jóvenes, cuando dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5, cuando habían pecado Ananías y Zafira, dice que cuando ellos cayeron muertos por el pecado de mentira delante de Dios, del Espíritu Santo, dice que los jóvenes se encargaron de sacar a los muertos, se encargaron de sacar a Ananías y luego a Zafira, los jóvenes también el Señor los ha levantado para que sean encargados de ¿qué? De echar fuera lo malo, de echar fuera el pecado y también de declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón, escudriñando los pensamientos de cada uno de nosotros. ¡Qué maravilloso! Mira, la palabra de Dios dice que él guardó, dice la palabra de Daniel, guardó en su corazón no contaminarse, no cambiar. Dios te llamó para que en tu corazón puedas seguir adelante. Y si hay que cambiar lo malo y lo pasado. Pero el Señor, si te ha llamado y tú a lo mejor te has venido abajo porque no has podido levantarte, ese momento que te levantes, que fortalezcas las manos caídas, que las levantes y las rodillas paralizadas. Yo sé que muchas veces por ser joven, muchas veces a lo mejor te cuesta buscar al Señor, te cuesta con tantas cosas que hay en el mundo. Gloria a Jesús, cuando vences todo esto, es importante que se venza con el mundo. Tenemos 3 enemigos y los jóvenes también lo tienen, el mundo, la carne y Satanás. Entonces, y la más fuerte es la carne, siempre lo digo, la carne que no quiere que tú busques al Señor. Pero Daniel dice que propuso en todo tiempo buscar al Señor. Y lo hermoso es que él dijo, no voy a cambiar lo que Dios ha puesto en mi corazón, no lo voy a cambiar, no voy a dejar que el mundo me cambie. Así que no podemos dejar, jóvenes, que el mundo nos cambie, que se conviertan, dice Jeremías, se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ten mucho cuidado. Que ellos se conviertan a ti, que ellos puedan ver en ti un Cristo vivo, un Cristo al cual yo puedo servir con amor e integridad. Y Daniel lo hizo, propuso en su corazón, limpió su camino con guardar la palabra de Dios. Del corazón manda todas las cosas, los pensamientos y todo lo que hay en él. Así que hay que guardar la palabra del Señor en el corazón. Recuerda que este es la palabra de Dios es el poder de Dios en nosotros que nos transforma, nos renueva, nos capacita y nos llena de Él cada día. Su palabra a través de su Espíritu Santo. Hay algo hermoso que dice la palabra del Señor, que después de que pasaron los 10 días, ya voy a terminar con esta palabra, dice, Él pidió que no se lo obligara. Qué lindo. Daniel pidió que no se lo obligara. No me obliguen a hacer algo que yo no quiero. No me obliguen. Pidió que no se lo obligara a, dice, contaminarse con todas estas cosas. Mira, él no quiso ni del vino del rey, ni quiso nada, todo eso era consagrado a los ídolos. Les quisieron meter la cultura caldea en sus mentes, cambiándole aún de nombre. Aún ellos estuvieron siendo enseñados para ser los sabios de ese tiempo. Sin embargo, dice que ellos fueron hallados 10 veces mejores que todos los muchachos después de los 10 días que había pedido de plazo Daniel. Mira, yo quiero leerte lo que dice el versículo 12.
dice la palabra del Señor. Bueno, voy a leerte desde el versículo 10 de Daniel 1 y te motivo a que leas la palabra del Señor en el libro de Daniel. Tiene 12 capítulos, pero es precioso la vida de Daniel y cómo Dios lo usó luego poderosamente, ¿verdad? Daniel escribe casi, se puede decir que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y Dios le muestra los últimos tiempos también a Daniel. Mire, Daniel dice en el capítulo 1, versículo 10, dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos, dice, que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Esto dijo el jefe de los eunucos. Y ellos, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto como jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los tres jóvenes que también fueron luego al horno de fuego, pero el Señor los libró. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos 10 días y nos den legumbres y a comer agua y beber. Dice, y compara luego nuestros rostros, dice, con los rostros de los muchachos que comen la ración del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo, escucha bien, al cabo de los 10 días, dice la palabra, el rostro de ellos era mejor y más robusto que el de los otros muchachos, y comían de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbre. Y escucha bien lo que dice, jóvenes. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. Escucha bien, maravilloso. Gloria a Dios. Les dio conocimiento, les dio inteligencia, les dio letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y pasados los días, al fin de los cuales habían dicho al rey que se los trajesen al jefe del eunuco, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto, escuche bien, de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces. Mire, escogieron 10 días y dice, y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero, rey de Ciro. Miren lo que la palabra del Señor nos dice. Qué maravilloso, ¿verdad? Cómo el Señor bendijo la vida de Daniel y cómo lo levantó en medio de una generación también tremenda, en medio de una nación pagana, pero Dios estuvo con él. ¿Sabe por qué? Porque vivió en integridad. ¿Y qué podemos decir de la vida de José? De lo mismo como se propuso en su corazón Daniel guardarse para el Señor. También lo hizo José, que a lo mejor en otra ocasión podemos ver un poco de la vida de José, pero la palabra de Dios dice que él pidió que no se le obligara a contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque lo propuso en su corazón. Joven, ¿qué estás proponiendo hoy en tu corazón? Es importante que tú le honres a Dios. Voy terminando. Que tú honres a Dios con tu fidelidad y con tu lealtad. Sé fiel al Señor. Honra al Señor para que Él también te honre. No fueron hallados otros mejores que ellos. Escogieron 10 días. Mira, 10 días. Y de los 10 días, dice la palabra de Dios, que fueron hallados 10 veces mejores. 10 veces mejores. Y vemos a un Daniel, el cual fue librado aún hasta cuando él fue anciano, aún fue librado del foso de los leones, porque este hombre, Daniel, siempre estuvo buscando a Dios, un hombre que buscaba a Dios en oración, buscaba 3 veces al día, dice la palabra, en oración, pero Dios estuvo con él para guardarlo en todo tiempo en medio de las turbulencias. Así que, joven, te digo que aunque muchas veces puede venir el cansancio para hacerte flaquear o caer, es importante que tú renueves tus fuerzas en el Señor, te remontes como el águila, buscando la roca, buscando a Cristo, buscando en oración, buscando en ayuno. Dios quiere una generación que se levante en oración, joven. Si tú sí puedes levantarte en oración, en ayuno y buscar la presencia de Dios. Porque el Señor es inmutable, Él no cambia, Él no varía su pensamiento para con nosotros. Él es el Señor y Él nos llama, es nuestro Padre Celestial, que decía que nosotros le busquemos con todo nuestro corazón. Y conforme tú también propongas en tu corazón, escúchame bien, propongas en tu corazón buscarle a Dios, Dios también te bendecirá conforme al grado de búsqueda que tú tengas con Dios.
la palabra del Señor, que el Señor también te honrará. Hoy me ha tocado hablar esta palabra para los jóvenes, porque yo también fui joven y busqué al Señor desde jovencita, se me inculcó y se me enseñó a buscar al Señor en ayuno, en oración. Y gloria a Dios con las vigilias que teníamos también, maravilloso. ¿Sabe qué? Y creo que ahora también hay una generación a la cual hay que enseñarle a que busque también al Señor de la misma manera y que proponga en su corazón guardarlo para Él. ¿Sí? El Señor nos promete nuevas fuerzas para los que esperan en Él, nuevas fuerzas en el Señor. Él las multiplica, pero siempre que nos remontemos a las alturas y busquemos la presencia del Señor, ¿sí? Gloria a Jesús. Por aquí está mi hermano Humberto. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Son palabras de esperanza para las madres que puedan compartir para sus hijos, porque acá la mayoría de los oyentes tienen ya su hogar y de seguro lo van a poner en práctica. No sé qué podemos decir a los oyentes que han estado conectados o conectadas, perdón, a Carmen Rosa Benítez, a Yolanda Valladares. No sé en qué lugar estarán, usted tal vez conozca. ¿Qué Sí. podemos decir, hermana? Bueno, quiero saludar a los hermanos que han estado conectados, mi hermana Carmen Benítez de la Iglesia Monte de Sion, que el Señor me la bendiga, es fiel también Bueno. cuando estamos en las transmisiones, mi hermana Carmen, que tenga un caluroso saludo, le amamos en el Señor y ya nos veremos más tarde para el estudio bíblico. Saludos a mi hermana Carmen Benítez aquí en Sevilla y también mi hermana, me dijo Yolanda Valladares, ¿verdad? Sí. Mi hermana Yolanda Valladares nos está escuchando desde Londres, ahí nos vamos al otro lado, también a Londres, aquí cerquita de España. Entonces también le mandamos un saludo a nuestra hermana Yolanda Valladares, que el Señor me la bendiga, me la guarde, a su familia también, un abrazo, y a todos los hermanos que van a estar escuchando después por reprise, ¿verdad? Esta palabra. Que el Señor me les bendiga, me les guarde y que sigamos adelante buscando al Señor, que puedan compartir esta palabra también para los jóvenes, porque los jóvenes son importantes también en el reino de Dios. Son muy importantes. Por eso, como dice la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud. Le pudo decir Pablo a Timoteo, porque Timoteo fue un pastor joven y él Pablo fue el mentor de Timoteo y le enseñó, lo capacitó. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros, enseñarle, capacitarle a nuestros jóvenes, para que los jóvenes puedan, pues, mañana servirle al Señor, ¿no? Con amor, con esa integridad, que puedan buscar al Señor. Amén, amén, muchas gracias. Y acá también tenemos por Medellín, Colombia, también nos están escuchando, y por Cotacachi, acá por la provincia de Imbabura, nos referimos. Tal vez unas últimas palabras para los oyentes que han estado acompañando, pastora, por favor. Sí, saludos a todos los amados por allá por Imbabura. Estoy por aquí recién entrando al Facebook para ver los saludos por aquí, al hermano Jimmy Star, ¿verdad? Por aquí están los comentarios nuevos. Bueno, saludos a todos los hermanos que han estado conectados también de Imbabura y de allí del Ecuador. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde y nada, que tenemos que seguir buscando la presencia del Señor porque los tiempos, recordemos que los tiempos proféticos nos están hablando de que Cristo viene y tenemos que estar preparados como iglesia. Así es la pura verdad, así que tenemos que perseverar en el camino del Señor. Amén. Muchísimas gracias, Amén. pastora Orozco. Muchas gracias. Gracias y que el Señor le bendiga y saludos para toda su congregación. Adelante. Amén. Bendiciones, Adelante, pastora. muchas gracias. Bendiciones, mi mamá. Bendiciones, pastora. Gracias. Bendiciones. Pagi ni panchi toki radio yakona Dios solo pagichi kay sumak tutamandapi Dios paksimigo ankana huparkanchi pani pastora Patricia Orozco kay Sevilla España banda Dios paksimigo ang participas pakarka. Causa Muyo, Semilla Viva.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Paguen y panchimi, Dios pakshimita, yachakushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.